Muy buenas tardes, una vez más. Bueno, continuamos con nuestro segundo webinar del día. Recordemos que estamos entregando conferencias virtuales apoyados por diferentes expertos profesionales en las diferentes ingenierías, ingeniería en sistemas, ingeniería petrolera, ingeniería ambiental. Tenemos temas para ingeniería comercial, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica. La idea es que podamos estar utilizando este tiempo que estamos en nuestras casas de una manera más efectiva, más productiva y, bueno, enfocada en la capacitación continua, que es lo que también le interesa a la CIP departamental Chuquisaca, ¿no? La capacitación de sus miembros. Mi nombre es Micaela Bravo y voy a estar hoy día como moderadora de este webinar que vamos a tener a continuación. Recordarles que pueden dejar sus preguntas o consultas en el área de chat del Zoom y también a través de los comentarios de Facebook Live, desde donde también estamos transmitiendo en vivo, realizando un streaming. Les pedimos que puedan compartir. Es un tema muy importante el que nos toca ahora, como el que habíamos tenido minutos atrás. Quiero ahora presentar al ingeniero Marco Antonio Calle. Él, bueno, es ingeniero ingeniero químico, magíster en ingeniería, tiene una maestría, un magíster en ingeniería de gas natural por la Universidad de Zulia, Venezuela, y bueno, es candidato de doctor en complejidad, desarrollo y educación, es procesista advisor, con 25 años de experiencia en proyectos EPC para YPFB Chaco, IPFB Andina, IPFB Corporación, IPFB Refinación, Repsol y Total. Entonces, ingeniero Marco Antonio Calle, le agradecemos por su tiempo, su disponibilidad y por el apoyo que nos está brindando ahora. El tema que nos va a compartir es cómo triunfar profesionalmente en el área de hidrocarburos en Bolivia. Buenas tardes, ingeniero. Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimada Micaela, muy gentil, agradeciendo mucho la invitación que me han realizado para poder comunicarme con ustedes el día de hoy. Y también felicitando al ingeniero Hernán Cabrera, un amigo. Hernán, un gran abrazo. Felicidades por la excelente conferencia que se ha realizado. Sí, gracias, ingeniero. Puede compartir su pantalla, ingeniero Calle. Muy bien. Distinguidos colegas, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es particularmente importante. Una de las preguntas que a menudo nos realizamos en el desarrollo de la carrera profesional es qué tipo de pasos, qué tipo de actividades, qué tipo de actitud, qué tipo de acciones tiene que realizar una persona para poder triunfar profesionalmente. Y especialmente ese es un tema muy importante a tratar cuando se trata de tiempos de crisis. Según Albert Einstein, les comento que la crisis, según él, trae progresos, porque la creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. En las crisis nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Y quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más todo lo negativo, digamos, toda la carga negativa que puede tener una experiencia de este tipo. Muy bien. Según Albert Einstein, las crisis son el caldo del cultivo del desarrollo, ¿no? Obviamente hoy en día tenemos una mezcla de varias cosas. Tenemos un mercado profesional que está cambiante, ¿sí? Por otra parte, necesitamos adecuarnos al periodo de crisis del COVID estos últimos años.
Y les comento que al respecto, hace algún tiempo estamos tratando de recopilar alguna información, porque esta información, este estudio se ha realizado a propósito de algunos congresos anteriores donde se han ido recopilando algunos datos justamente para responder estas preguntas, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué tips o pasos deberíamos realizar para triunfar profesionalmente en Bolivia? Dentro de los talentos y virtudes en el campo laboral. Para tratar de hacer un estudio que sea un poquito más completo, hemos tomado datos del Instituto Nacional de Estadística, principalmente, perdón, estimados colegas, para poder sustentar un poco lo que estamos conversando. Hay cosas muy importantes sobre nuestro país, primeramente, y esta influye en varios sentidos. La primera de ellas es que Bolivia es un país joven. Si ustedes pueden ver las estadísticas que tenemos acá, que son extractadas del INE, la población boliviana de 0 a 4 años básicamente constituye el 13% de la población. De 5 a 9 años, más o menos, aproximadamente igual un 13%. O sea, hasta 9 años ya estaríamos con una cuarta parte de la población boliviana, que tienen menos de 9 años. De 10 a 14 años estaríamos hablando cerca de un un poco más, 12.5% más o menos. Entre las tres ya estaríamos prácticamente casi con la mitad de la población boliviana. Es decir, que hasta los 15 años aproximadamente ya nos encontramos con la mitad de la población de Bolivia. Eso quiere decir que Bolivia es un país muy joven. Si comparamos la edad promedio, digamos, de las personas de la tercera edad o un desglose por porcentaje de población respecto de la edad en los países europeos, por ejemplo, España, Italia, Alemania, justo el otro día estuve viendo, perdón, algunas noticias. Para alguna referencia, nosotros andábamos con población mayor, digamos, de los 60 años, hablando de un 12, 14%, ¿no es cierto? Mientras que en Italia era el 30%, es decir, una cantidad muchísimo mayor de personas, mucho más longevas. Entonces, Bolivia es un país de gente joven. En las últimas décadas, estimados jóvenes, si estamos hablando de lo que ustedes han debido escuchar, conversar, de la generación Z, ¿no? En realidad existe la clasificación de la generación X, de la generación Y, de la Z y de la generación T. La X es nuestra generación, la mía, por ejemplo, ¿no? Alrededor de los años 70, con diferentes preceptos de la vida, etcétera, etcétera. Y si ven acá el porcentaje de población, estamos hablando de 50 años, 49, 50 años, estamos hablando algo así del 3% de la población. O sea, los de mi edad representan solamente el 3% de la población en este intervalo de edades. Los demás son más jóvenes. Entonces, luego viene la generación Y, que es cerca de los 90, que ya ha nacido con algunas ventajas digitales más importantes que la nuestra. Y luego la generación Z, que son los del nuevo milenio, a lo que pertenecen la mayoría de ustedes, los estudiantes. Esta generación Z es una generación diferente, muy interesante, con mucho acceso a la información, son nativos digitales, es decir, ellos no han aprendido, ustedes no han aprendido en el camino, han nacido con los medios digitales, principalmente. Y una de las características importantes de su generación, estimados colegas, es que solamente hacen muy bien lo que les motiva. Es decir, es difícil obligar a una persona de la generación Z, de la última generación, a que haga algo si no está motivado. Entonces, la motivación es uno de los motores más importantes del desarrollo profesional. Y finalmente viene la generación T, que se estima ha comenzado en el 2006, que ya más o menos delimitan el carácter de una persona muy digital, muy metida con la información, pero que no es muy constante para realizar algunas actividades de carácter mecánico. Ya quieren todas las cosas hechas, realizadas, previstas, planificadas, ¿no es cierto? Entonces, esta sería la nueva generación, la T. Nosotros en Bolivia, si clasificamos, estamos hablando que la mayor parte del país básicamente es generación Z.
¿sí? Hasta el 19 años. Entonces, esta generación Z de por sí es creativa, tiene muchas inquietudes, etcétera, etcétera. Pero hay un problema. La, la, la generación Z también requiere de algunas cosas para poder compensar algunas deficiencias que tiene. Por ejemplo, una de las cosas que no hacemos bien con la generación Z es leer. El hábito de la lectura es algo que se está dejando de lado. Entonces, en una carrera universitaria, por ejemplo, normalmente se estima que para terminar la carrera el estudiante debería haber leído algo así como 50 libros, pero en la realidad vemos, según las encuestas que hemos realizado, que leen mucho menos, que leen más de internet, de medios no oficiales, pero leen y se dan maneras de hacer las cosas, ¿no es cierto? Muy bien, ese es el primer punto. Bolivia es un país joven. Vamos a ver cómo es nuestro país para ver qué tenemos que hacer para triunfar en el país, porque hay alguien que triunfa, seguro que sí. Entonces tenemos que ver, pese a la crisis, pese a los problemas, pese a las dificultades, qué factores nos ayudan a nosotros para poder superarnos y triunfar. Este dato de estadística es el índice global de la actividad económica, que es un cuadro que ha sido extractado de los reportes del Instituto Nacional de Estadística. Entonces, con color rojo vemos ahí algunas de las áreas que son las más importantes, como petróleo crudo, gas natural, electricidad, gas y agua, comunicaciones y la banca, las cuales tienen un índice global de la actividad económica mayor, ¿no es cierto? Es decir, más elevado. Eso quiere decir que en los últimos años han crecido más. Son áreas que han tenido mayor crecimiento. Por lo tanto, la afluencia de recursos en estas áreas las considera, las convierte en áreas que pueden haber aglutinado la inversión de capitales y por lo tanto haber generado algunas de las mejores condiciones laborales para poder trabajar. Vamos a analizar un poco algunas. Por ejemplo, si vemos petróleo y gas natural, en los últimos años ha tenido algo más de 300 de índice global de actividad económica. Electricidad y agua, un poco menos, si ven los promedios, algo menos de 300. Comunicaciones, más de 500. Y servicios bancarios, entre 400 y 500. Es decir, ¿quién ha crecido más en el país? Ha sido el sector de las comunicaciones. Todo lo que es la telefonía celular, internet, nuevas tecnologías de información, de comunicación, etcétera, etcétera. Todas estas empresas han crecido muchísimo más que las demás, incluso más que la de petróleo. Analizando con algunos colegas esta situación, tratamos de ver dónde se generaban los mayores ingresos, remuneraciones y salarios. Entonces, en estos últimos años en Bolivia, ¿dónde se ganaba más? Petróleo, gas natural y electricidad, principalmente. Pero las áreas que, bueno, tenían índice global de desarrollo económico, de actividad económica elevado también, que son las telecomunicaciones y los servicios bancarios, no tenían salarios tan elevados como lo que es petróleo y gas. Entonces aquí había una pequeña controversia, es decir, cómo es que hay ciertos sectores donde se ha generado más recursos, más actividad lucrativa, crecimiento, desarrollo económico, pero se paga menos que otras que han generado menos, ¿no? Entonces, al final, una de las conclusiones que se tuvieron es que en el área del petróleo, gas natural, en el área industrial, ¿no? Electricidad, etcétera, etcétera, se requiere de personal altamente especializado y el personal especializado es caro. Porque normalmente la especialidad incluso se la tiene que realizar fuera del país, ¿sí? Para el tema, por ejemplo, de lo que es simulación de procesos, lo que es piping, certificaciones ASME, ASME 8 División 1, ASME B31, 8, etcétera. Este tipo de certificaciones normalmente son generadas, o sea, otorgadas fuera del país y requieren mayor especialización. Por lo tanto, las remuneraciones son mayores. Mientras que en telecomunicaciones, por ejemplo, pese a que ha sido el área que ha crecido más, los salarios que tenemos y las posibilidades de crecimiento profesional han sido menores que petróleo y gas. Es decir,
Se ganó más ahí, pero se paga menos, algo así, ¿no es cierto? Entonces, esto lo estamos analizando un poquito para ver cuál es la situación. Ahora hay otro tema que es muy importante, estimados colegas. Nosotros podemos ver a qué se dedican los bolivianos. En la tabla, distribución porcentual de la población en la ocupación principal según sexo y grupo ocupacional, que estaba actualizado del año 99 al 2007, ¿no? Entonces, podemos ver a qué se dedican los bolivianos. A ver, veamos un año cualquiera. Por ejemplo, el 99, que no varía mucho de lo que es el 2003, 2004. Los profesionales constituyen cerca del 4% de la población del país. Eso quiere decir que de cada 100 bolivianos, 96 bolivianos no han logrado acceder a una formación profesional formal, ¿sí? Con título universitario, etcétera, etcétera. Y ustedes pertenecen a ese 4% de privilegiados hoy en día en el país que han logrado estudiar en las universidades. Ahora podemos ver que el resto del país se dedica a todo un poco, pero ¿a qué se dedican más? Veamos un poco las estadísticas, está por acá. La mayor parte de los bolivianos son trabajadores en agricultura, pecuaria y pesca. Es decir, son trabajadores del campo. Estamos hablando de casi el 40% de los bolivianos. Es decir, en número es una cantidad muy elevada de personas que se dedican a las actividades de agricultura, pesca, las más sencillas que tenemos en Bolivia. Y el otro segmento que sigue es la industria extractiva, la construcción y los servicios. Entonces, ¿qué tenemos como una de las dos conclusiones adicionales? Bueno, en realidad son tres. Bolivia es un país de gente joven, es un país de gente en su mayor parte mal formada y cuenta propia. ¿Por qué? Porque más del 80% de los componentes de nuestro país no tiene acceso a una fuente laboral formal, no tiene una empresa. En estos tiempos de coronavirus, por ejemplo, la mayor parte del país, les comento que seguramente no ha tenido una empresa que le esté pagando el sueldo, que no ha tenido quien vele por ellos, no tienen seguridad social o la tienen incipiente, digamos. Entonces, la mayor parte de los bolivianos hoy en día están en condiciones desventajosas frente a lo que es la crisis del COVID. ¿Sí? Entonces, y también la crisis, ¿cómo afecta? La crisis ha afectado frontalmente a las fuentes laborales. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las actividades económicas han sido afectadas por la crisis de la pandemia, de la cual estamos siendo, ¿no es cierto? Estamos siendo víctimas, casi todos los seres humanos en el mundo, pero principalmente en sectores que son vulnerables, ¿no es cierto? Como aquellos, por ejemplo, aquí, operadores de instalaciones y maquinaria que no están trabajando, trabajadores de agricultura, empleados de oficina, bueno, ellos son cerca del 3% de Bolivia, que algunos deben estar cubiertos por las empresas, pero otros no. Y peor aún, si hablamos de mal formados, cuentapropias y jóvenes, ahora viene el tema de la crisis actual, ¿no? Estaríamos hablando de que muchas empresas van a estar en una situación comprometida en los siguientes meses. El país como tal va a tener que enfrentar una etapa de recuperación económica muy importante para poder salvar los efectos que tenemos del coronavirus. Tenemos un panorama que no es el adecuado porque estamos con la baja de los precios internacionales del crudo, etcétera, etcétera. O sea, hay varios aspectos que podríamos ver que sí van a ser una dificultad, ¿sí? Pero vamos a tocar un poco nuevamente lo que dice Einstein. Muchas veces, estimados jóvenes, las crisis dan lugar a las mejores oportunidades. Hay maneras de mejorar. Porque en las crisis todas las cosas cambian y nosotros tenemos que ver las formas de ir mejorando, adaptándonos a las condiciones y tratando de cambiar la situación para que alguna desventaja se convierta en ventaja al final del día. Eso es muy importante. Entonces, hay una de las cosas, digamos, esta charla trata de hablar un poco de qué es lo que tendríamos que hacer para cambiar.
Primeramente, les comento que ante una crisis, ante un cambio, ante una situación, el motor que se tiene que activar es uno mismo, ¿sí? Lo primero que se tiene que activar es uno mismo. Lo primero que hay que hacer es saber realmente hacia dónde queremos ir, qué queremos hacer, cómo es que vamos a solucionar las cosas, cómo es que vamos a desarrollar las actividades que nosotros estamos queriendo realizar. Lo primero que tenemos que hacer, estimados jóvenes, es descubrir a dónde queremos ir. Es decir, nosotros tenemos que verificar cuál es nuestro talento como tal. Realmente tenemos que ver si el talento que tenemos es la ingeniería o si tenemos para el área de gestión el talento o si tenemos otra área, digamos, en la que podemos desarrollar nuestro talento. Entonces, una manera de ver básicamente cuál es nuestro talento es que a la persona talentosa le encanta lo que hace, que lo haría gratis, ¿no es cierto? Que lo haría sin ningún problema, que es algo que le agrada, ¿no? En este caso yo siempre pongo un ejemplo cuando hablamos del tema de un amigo que es actor, él es actor y ha participado en varias películas nacionales, ¿no es cierto? En realidad ustedes saben que la vida de un actor no siempre es, no tiene un trabajo seguro, son proyectos los que realizan. Entonces, de esta manera, él ha participado de varios proyectos, pero les comento que es la persona más feliz del mundo desarrollándose en la actuación. Y actualmente está parado, él me dice, está parado en la ciudad de La Paz, esperando a que pase la crisis, ¿no es cierto? Pero él es definitivamente muy contento, muy feliz, se siente excelentemente porque él es actor, él tiene su currículum, tiene su sonrisa, su orgullo profesional cuando habla. Entonces, si realmente nos gusta hacer lo que estamos haciendo, probablemente ese sea nuestro talento. Y nosotros, además de tener talento, necesitamos otra cosa, ¿no es cierto? Tenemos que conocernos a sí mismos, o sea, conocernos a nosotros mismos como nacidos para vencer. Es decir, si bien ahora tenemos un problema que es el coronavirus, hemos parado las clases, dejado la tesis a medias, estoy viendo mis oportunidades laborales, entonces, ¿qué tendría que hacer? Lo básico. Primeramente, aprovechemos el tiempo, terminaré la tesis, que la puedo hacer en 2 meses. Y que al final de cuentas este tiempo de crisis que nos ha afectado a nosotros nos sirva para terminar el trabajo de la tesis y presentar. Y va a ser una anécdota que voy a contar. Es decir, tenía opción de deprimirme en la crisis del COVID, pero decidí terminar la tesis. ¿Sí? Otras cosas, capacitarse, por ejemplo, ¿no? Ver las oportunidades, establecer relaciones, comunicarse con la gente, ver, ¿no es cierto? Establecer un medio profesional, hacer conocer, digamos, la actividad que nosotros realizamos, ver nuevos negocios, etc. Tiene que haber manera de vencer en esta situación. Entonces, eso depende un poco de la actitud. Yo les comento que estuve conversando con un amigo justamente. Entonces, él tiene una empresa de ingeniería y él me decía, no hay problema, me dijo, estamos en una situación crítica, pero estoy aprovechando la situación para establecer contactos. Porque todo el mundo está en una etapa un tanto especial en la que está haciendo amigos, me dice. Entonces, estoy estableciendo un medio profesional, voy a presentarme a las licitaciones online, aprovechando de que las empresas ahora ya no están pidiendo ningún tipo de documentación adicional, sino la del año pasado. Estoy empezando a participar en los procesos de contratación, por ejemplo, IEPF de Chaco está sacando procesos, IEPF de refinación, etcétera, y él está aprovechando para ingresar y de paso empezar a trabajar online porque con los ingenieros que tiene él lo puede hacer, ¿sí? Entonces está aprovechando la situación para remontar algo. Entonces, este conjunto de actitudes es lo que nos hacen triunfadores a nosotros. Por otra parte, la virtud nos dicen que es el talento más esfuerzo, es decir, si tenemos talento, como un pianista, ¿no es cierto? Tiene talento para tocar, pero necesita practicar. Nosotros, en el área profesional, si tenemos el talento en la ingeniería, entonces necesitamos practicar, darle esfuerzo, darle tiempo, como un carpintero que practica, que ve sus herramientas todo el tiempo y cada vez pule más su trabajo, ¿no es cierto? Entonces, siempre les digo a los estudiantes en este punto que tendríamos que analizar cuál sería nuestra capacidad profesional si siempre hubiéramos estudiado como si tuviéramos exámenes. Estoy seguro de que su capacidad, sus competencias fueran extraordinarias, ¿no es cierto?
Luego, aprender del éxito es agárrate una estrella, es decir, agarra una estrella para algún día ser excelente. Es decir, si ustedes quieren ser chef en Francia, no sé, o chef, busquen al mejor. Busquen al que ya dio el paso, al que ha logrado hacer las cosas, ¿no es cierto? Busquen al que está logrando sobrellevar la situación y está generando puntos positivos a partir de la crisis. En este caso, por ejemplo, en la crisis en la que estamos pasando, hay mucha gente que está ingresando en periodos de depresión. Es por eso que ahora hay un servicio gratuito de psicólogos en las gobernaciones, etcétera, de gente que está prestando el apoyo psicológico a las personas que están con dificultades para sobrellevar el tema, ¿no es cierto? Pero hay personas que están tratando de que esta situación se revierta y más bien vaya en progreso y a favor de cada uno, pese a los tristes y malos momentos que nos están tocando pasar. Hace unos días hablé con un amigo, justamente él es médico. Entonces él tiene un trabajo muy peligroso y decía él, Enrique se llama. Entonces Enrique me decía, sí, pero yo creo, me dijo Marco, que realmente la vida nos ha formado porque algún día tenía que llegar a esta etapa y hemos sido realmente bien formados con fortaleza de carácter para poder avanzar, para poder dar la respuesta que la sociedad está esperando. Él me comentaba y me decía, yo por ejemplo ya no voy a la casa, yo estoy vivo en otro lado, porque yo temo contagiar a mi familia, porque estoy en la primera línea de atención médica a los enfermos de COVID. Él vive en la ciudad de Oruro. Entonces, pero él realmente muy fortalecido, muy alegre, está viendo la oportunidad y él me dijo, mira, ¿cómo es que antes no había trabajo? Me dice, ahora hay mucho trabajo. En realidad ya le ha visto el lado positivo, ¿no es cierto? Que cumpliendo los protocolos, los procedimientos y todo, él está desarrollando su profesión y quién sabe está dando la respuesta que la sociedad, que Dios le ha pedido en su momento para poder atender a los pacientes, ¿no? Y cumplir un poco con el postulado que tiene y todo eso. Entonces hay dos maneras de ver las cosas, ¿no? Hace un tiempo vi en la televisión eh, el caso de un padre de familia que era un convicto, confeso, delincuente, que tenía dos hijos. Entonces, casualmente el papá fue condenado a muerte en Estados Unidos y murió ejecutado. Y los dos hijos que eran gemelos, uno de ellos se convirtió en un delincuente igual y al final fue encarcelado y corrió la misma suerte que su papá. Mientras que el otro se convirtió en un exitoso profesional que tenía actividades muy diferentes, ¿no? Filantrópicas, comerciales, de beneficio a la sociedad principalmente. Entonces, cuando les preguntaron a los dos, les dijeron por qué la diferencia, ¿no? Por qué habían llegado a donde estaban. Y los dos dieron la misma respuesta, es decir, si yo he tenido un padre convicto y confeso y sentenciado, ¿por qué yo tendría que hacer mi vida de otra manera? ¿No es cierto? Uno ha pensado que ya estaba totalmente decidido que le iba a ir mal, que realmente iba a tener todos los problemas, iba a acabar igual que su papá, mientras que el otro ha visto, no, si mi padre ha tenido ese problema, yo no lo voy a tener. Entonces, ese tipo de actitud es lo que hace falta, ¿no es cierto? Porque las personas, estimados jóvenes, que tienen motor propio, son las que salen adelante. Las personas a las que la sonrisa, a las que la buena actitud, digamos, ayuda para poder confraternizar, para poder relacionarse, para poder ver muchas cosas, son a las que a la larga la fortuna sonríe. ¿Sí? En este cuadrito que vemos acá, de la planificación óptima de trabajo y estudio en el área de los hidrocarburos, que sirve para el área de los hidrocarburos, pero también es un poco general, se puede aplicar a cualquier área. Podemos ver acá con color rojito todo lo que uno tiene que estudiar. Aquí hay periodos de estudio y con color verde los periodos de trabajo. Si empezamos del año cero de estudiante, terminamos la carrera profesional de licenciatura a los 5 años, ¿no es cierto? Entonces, ya hoy en día la sociedad actual, estimados jóvenes, requiere que ustedes no solamente estudien, sino también trabajen.
las cosas han cambiado tanto que no se requiere solamente que hagan una profesión. Tienen que hacer una especialidad, una maestría, un doctorado. Y también tienen que trabajar en ese tiempo de trabajo. Si ustedes ven las noticias, bueno, los anuncios en el periódico, por ejemplo, piden ingeniero con 7 años de experiencia, maestría en el área y que sea joven y que trabaje bajo presión, ¿no es cierto? Entonces, algunos dicen, ¿cómo es que puedo lograr todo eso si no me dan la oportunidad de trabajar? ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que voy a poder estudiar todo eso si es que no he tenido la oportunidad de generar con un trabajo los ingresos para poder viajar o pagar? Pero la sociedad actual, el paradigma actual es el de la exigencia. A los 5 años ya debería haber terminado la carrera profesional y realizado cursos de inglés y cursos técnicos. Es decir, al terminar la licenciatura deberíamos hablar inglés. ¿Sí? Y realizar algunos cursos técnicos, mecánica industrial, electricidad industrial, soldadura, etcétera, etcétera, instrumentación, control, no sé. Luego, cuando ya se ejerce la profesión de 0 a 5 años, ustedes son ingenieros junior. Ya se pide hoy en día que trabajen, porque esos 5 años de experiencia los necesitan. Y a la vez tienen que estudiar, es decir, realizar algunas especialidades, maestrías, etcétera, etcétera, lo que vean conveniente. Entonces, esta exigencia es fuerte para una persona joven. ¿Por qué? Porque termina la universidad, debería empezar a trabajar y debería empezar a estudiar, a seguir especializándose. ¿Sí? En este punto, por ejemplo, hay mucha gente que comenta y dice, es lo más difícil porque terminamos la universidad y no hay trabajo. No tenemos trabajo, no hay actividad, no tenemos requerimiento personal, estamos en el limbo, no sabemos qué vamos a hacer, etcétera, etcétera. Y justamente es la parte álgida del inicio de carrera. Y una vez superada esta pequeña etapa, les comento que lo que viene es más fácil, pero hay que superarla. Entonces, se aconseja que cuando uno es ingeniero junior, ingrese a actividades laborales, ¿sí? De cualquier proyecto, de cualquier empresa, pero ingrese. No importa el tenor, no importa el puesto, no importa nada. La cosa es ingresar a la actividad laboral, ¿sí? Puede ser que uno ingrese como pasante, como ayudante, con otro puesto, etcétera, etcétera. Pero el hecho de ingresar, ese es el paso difícil que se tiene que dar, porque es el primer paso. El paso 2, 3, 4, 5, 6 y es más sencillo, ¿sí? Entonces pueden ir, por ejemplo, a algún proyecto que se esté realizando los estudiantes o los profesionales nuevos y ayuden, no se hagan problema, ni siquiera del sueldo. Yo les digo principalmente eso porque uno después los rescata, ¿sí? Entonces, ingresen, trabajen de su parte, van a ser ciertamente reconocidos por la empresa de alguna manera y luego ya van a tener la experiencia de trabajo. Y una vez que han vencido esa pequeña experiencia, ya no van a tener más problemas de ese tipo para efectos laborales. Luego viene de 5 a 8 años el nivel Advanced. Entonces, en este ya tendrían que haber terminado, digamos, la maestría y seguir trabajando. Y luego viene el nivel de 8 a 12 años de Senior. El ingeniero Senior o Senior tiene más de 10 años de experiencia, ya tiene una experiencia relevante en ingeniería, procura construcción de plantas, operación, mantenimiento, gestión, etcétera. Y de paso tiene la especialidad. Este, por ejemplo, de 10 años, de 8 a 10 años o a 12, ya tendría que ser competitivo para cualquier trabajo especializado, porque lo que piden las empresas es esto máximo, ¿no es cierto? Entonces, ya para ser especializado. Si terminó la carrera a los 22 años, digamos, más 8, a los 30 años ya tendría que estar en esta situación. Y luego viene el nivel advisor con 12 años o más, que requiere de un doctorado o de una capacitación de alto nivel. Antes no era necesario el doctorado, les comento. No era, porque muy raros los ingenieros que terminaban el doctorado. Pero hoy en día ya se requieren doctores en todas las áreas. Hace un tiempo, cuando yo estuve trabajando en la Universidad de Viña del Mar en Chile, el Comité Nacional de Acreditación del Ministerio de Educación de Chile solicitó a la universidad que los nuevos profesores todos tengan nivel de doctorado y que además tengan
experiencia de trabajo. Yo les comenté y les dije, miren, en el área de los hidrocarburos está un poco difícil porque la gente que tiene doctorado probablemente se ha dedicado al área académica, pero no a la parte de la experiencia en campo. Pero vamos a buscar a las personas que nos puedan ayudar con ese perfil que se requiere. Entonces les comento que buscamos en internet, porque yo estuve como en calidad de director del programa de magíster en gestión en la industria de los hidrocarburos de la Universidad de Viña del Mar, y les comento que la sorpresa fue que había gente que cumplía con ese requisito. Y la mayor parte era gente joven, ¿no es cierto?, que estaba ingresando al mercado laboral de manera fuerte. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que se ha llegado? Que si bien ahora las exigencias son mayores, las personas están acostumbradas a correr, a caminar rápidamente para estar en el mismo lugar. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros debemos estar convencidos de que querer es poder. Si quiero ser excelente profesional y detrás de mí tengo una familia, padres, esposa, hijos, no sé, los que tengan que estar ahí, entonces uno tiene que cambiar. Para estar en la industria tiene que ser altamente competitivo, tiene que manejar el idioma inglés, tiene que requerir formación referente, tiene que tener un desarrollo internacional. Y aquí hay algo muy importante, estimados colegas, que son las habilidades blandas. Este tema, por ejemplo, de las habilidades blandas, es un tema muy, muy importante. Con habilidades duras nosotros entendemos a todos los conocimientos, ¿no es cierto?, de generales y específicos. Y las habilidades blandas se refieren a lo que son las habilidades comunicacionales, es decir, el liderazgo, la visión estratégica, etcétera, etcétera, ¿no? La automotivación, el trabajo en equipo, etcétera. Entonces, de acuerdo a eso, las posibilidades de inserción mejoran. ¿Y qué es lo que sucede en Bolivia? En Bolivia hay pocos especialistas. En las convocatorias de trabajo, normalmente el perfil que se presenta es muy, muy básico o muy amplio. Es decir, no hay mucha especialidad que se pueda tener. Entonces, es por eso que las oportunidades laborales en Bolivia principalmente se generan de la especialidad. En Bolivia, como les decía, no hay un neurocirujano sin trabajo. No tenemos un médico cardiólogo sin trabajo, no tenemos un doctor en petroquímica que no tenga oportunidades y esté parado años. No existe esa figura. Lo que se necesita es la especialidad. Acá hay unas tablitas que son referenciales y no están actualizadas, pero hasta hace un tiempito. Pero nos muestran un poquito de la relación de remuneraciones de profesionales juniors. Normalmente, entre la relación del salario mínimo nacional de un país y el salario que percibe, aproximadamente, porque esto varía según la empresa, podemos ver que la relación es de aproximadamente 5. O sea, normalmente un junior gana 5 salarios. Y eso es variable. Ha habido temporadas en las que han habido buenas remuneraciones y otras en las que las remuneraciones han bajado, pero más o menos varía en cada país. ¿Sí? Obviamente hay países que tienen algunas ventajas más y otros algunas ventajas adicionales, ¿no es cierto? Pero a modo general les comento que la remuneración de un ingeniero junior no es mala para su supervivencia. Lo que hace falta son las oportunidades para lograrlo. En esta gráfica vemos el pago base por experiencia y región para la industria petrolera. Esto ha sido publicado en función a los sectores, a los continentes en el mundo, ¿no es cierto? Donde podemos ver que, por ejemplo, en esta línea, que es la café, estamos hablando de Asia, las remuneraciones son más bajas que las de la línea roja, que es Australia y Nueva Zelanda, y África. En África pagan bien. Con 21 años de experiencia, es lo mejor pagado en África, ¿no es cierto? Y también eso está relacionado con las oportunidades laborales. Es decir, nosotros tenemos que ver dónde vamos a ir a trabajar. Tenemos esa ventaja en todo lo que son los profesionales del área petrolera. ¿Dónde trabajamos? Vamos a África, ¿no? Norteamérica. En este caso, Sudamérica estaría acá. Sudamérica, casi de la mitad más abajo. O sea, no es el lugar mejor pagado,
pero tampoco es el peor pagado en Sudamérica. Ahora, por especialidades, ¿no? ¿Quiénes ganan más? La línea verde muestra los financieros, es decir, la gente que está especializada en lo que son finanzas corporativas de petróleo, gas natural, son aquellos que ganan bastante, los gerentes. Y los que ganan menos, según esta revista, son los de color celeste, que serían los universidades y colegios, es decir, los profesores universitarios. En alguna ocasión algún profesor me decía, este país no reconoce porque no paga bien a los profesores universitarios. La realidad es que no paga bien en ningún lado, ¿sí? A comparación de lo que ganan en la industria. Obviamente hay excelentes puestos, profesores, ¿no? Pero si vemos, la remuneración es menor que la que ganarían en campo, digamos, ¿no? Entonces, ahí vemos también otras especialidades: computación, perforación, producción, reservorios, etc. Pero si ven la gráfica, de 0 a 10 años y de 21 a 25, las remuneraciones aumentan más del doble. ¿Eso qué quiere decir? Que en el área petrolera hay un tema que es muy importante. Las canas valen. Es decir, cuanto mayor sea y más experiencia tenga el profesional, gana más. Eso es muy diferente a otros sectores. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la industria alimenticia, por ejemplo, o de lo que es otro tipo de actividad económica, ¿sí? Ahí podemos ver que normalmente los ingenieros nuevos y los antiguos no tienen mucha diferencia de remuneración. Es más, en algunas áreas, cuando el ingeniero llega a los 40, 45, como que no engrana, digamos, en el sistema, y a veces quedan desempleados, ¿no? En el área de los hidrocarburos es justamente al revés. Se requiere experiencia. Algo así como que quién despediría a los operadores de la refinería, por ejemplo. Nadie lo hiciera, ¿no? Por la experiencia que tienen conocimiento del manejo de la planta, etcétera, etcétera. Entonces, esas cosas son muy necesarias y no se las va a poder cambiar. Entonces, hasta aquí podemos sacar algunas conclusiones. Tendríamos que ser en Bolivia altamente especializados, ser operativos y ser parte del know-how de la misma empresa. Es decir, tener un conocimiento muy importante sobre el área y seguramente nos va a ir muy bien. Obviamente eso es a veces difícil de lograr, pero ya sabemos el camino. Lo que no tenemos que hacer es todo lo contrario. Es decir, no formarse bien, nunca especializarse, ¿sí? No ser competitivo, tratar de mostrar la misma oferta a todos, entonces obviamente probablemente nos vaya mal en el país. Ahora, sobre los lineamientos educativos actuales, les comento que todo ha cambiado. Justamente en el programa doctoral que estoy realizando, hemos hecho una comparación de lo que las universidades pueden ofertar respecto a los requerimientos de la industria y las posibilidades, principalmente de manejo de nuevas tecnologías, de software, etcétera, que tiene la industria petrolera. Esta diferencia cada vez se va haciendo más amplia, es decir, los centros universitarios están quedando cada vez más relegados frente a las nuevas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que se requiere hoy en día? Que una persona no solamente tenga una formación significativa, sino que tenga mucho de autodidacta, que tenga la capacidad de aprender, que lo pueda hacer solo, básicamente, porque hoy en día los profesores universitarios estamos enseñando a resolver problemas a los estudiantes, problemas que no se han planteado todavía con herramientas que todavía no conocemos. Es decir, tenemos que tratar de innovar y que el estudiante sea básicamente proactivo y que sea autodidacta. Ese es ese es un importante requisito que debemos tener, ¿no es cierto? Aparte de que trabaje con grupos heterogéneos, que esté de la mano de las nuevas tecnologías, que tenga un aprendizaje autónomo. Entonces, esto es muy importante. Y finalmente, las habilidades blandas. Hablemos nuevamente de las habilidades blandas. Les comento que hace un tiempo se realizó un curso, se escribió un libro que se llama Desconectados, que ha sido publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo.
Este libro traduce los resultados de encuestas a más de 3.000 empresas en Brasil, Argentina y Chile, donde se evaluaba lo que son los conocimientos duros, ¿no es cierto? Generación de conocimientos generales, duros, habilidades específicas, es decir, lo que es un poquito más especializado, un software especial, digamos, ¿no? Y la generación de conocimientos duros, estaríamos hablando de lo que aprendemos en las universidades. Y lo que se requiere de habilidades blandas, o sea, la autoeficacia emocional, lo que tenemos acá en la parte derecha. El liderazgo, la visión estratégica, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la automotivación, la autoeficacia. Y les comento, estimados colegas, que los resultados de este libro, Desconectados, Habilidades, Educación y Empleo en América Latina, han sido sorprendentes. ¿Sí? Si nosotros vemos las habilidades cognitivas, es decir, saber, y la autoeficacia, que es una habilidad blanda, es decir, ser eficaz, yo me gestiono eficaz, yo logro las cosas, veo la manera de hacer, de que se logren las cosas. Entonces, en Chile y Argentina se hicieron las encuestas, miren, los autoeficaces en relación a los solo cognitivos, es decir, a los que saben, ¿no es cierto?, más o menos tienen el doble o más de posibilidad de encontrar empleo. Y si vamos a los salarios, ganan el doble. Es decir, una persona alegre, emprendedora, que se comunica, que es líder y que además obviamente tiene conocimiento de su profesión, gana el doble. Y tiene el doble de oportunidades de tener trabajo. Entonces, al parecer, este tema de las habilidades blandas, estimados colegas, ha sido muy importante en la actualidad. Ahora, en este mismo texto, en esta tabla se ve la valoración de las habilidades según los empleadores. Pueden ver aquí que Argentina, Brasil y Chile clasifican, ¿no? Las habilidades socioemocionales son las más valoradas, es decir, los empresarios quieren líderes, probablemente más que buenos calculistas. Requieren conocimientos generales y específicos, pero lo más importante para ellos son las habilidades emocionales. De la misma manera, en la dificultad para encontrar habilidades que han declarado los empresarios en este texto, les comento que lo más difícil de hallar es aquí de color rosado, que son las habilidades socioemocionales. En otras palabras, ¿qué deberíamos tener para poder triunfar? Primeramente, tenemos que ser especializados, es decir, aprender algo, certificarnos. En la industria petrolera todo se hace con título, porque no sirve que uno sepa manejar bien un auto y no tiene licencia, ¿no es cierto? Tiene que tener una certificación, algo que respalde que sabe. Ser altamente especializado, ser líder, ser comunicativo, automotivado, tiene que ser motivante, tiene que aprender a trabajar en equipo y sobre todo tiene que tener algo que es muy importante y es la inteligencia emocional. Hay una diferencia entre el coeficiente intelectual y la inteligencia emocional. El coeficiente intelectual básicamente mide la capacidad de resolver problemas complejos, técnicos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, mientras que la inteligencia emocional mide la capacidad de generar un buen ambiente y logros para la persona. Por ejemplo, un inteligente emocional está bien en estudios, está bien profesionalmente, está bien socialmente, ¿sí? Está bien familiarmente, está bien en muchos aspectos. Tiene amigos, tiene familia, tiene una vida, tiene un progreso, es feliz. Y lo que buscan las empresas hoy en día y los departamentos de recursos humanos es justamente a los inteligentes emocionales, a personas automotivadas que pese a las crisis puedan resolver los problemas, que se den maneras de ser fuertes, que sonrían, ¿no es cierto? Y eso les comento que lo mencionaron en una defensa de tesis hace algunos años, justamente en la Universidad de Viña del Mar, donde un grupo que era especializado en recursos humanos hizo una presentación del perfil de ingenieros que querían en Ecopetrol, en Colombia. Entonces, al final de la exposición, una de las compañeras
dijo que, resumiendo muchas cosas, lo que buscaban eran personas felices, porque las personas felices son más exitosas. Las personas felices alcanzan los objetivos. Las personas que son capaces pese a los problemas, lograr hacer las cosas, son las personas que son requeridas en la industria actualmente. ¿Sí? Hoy en día, obviamente, estamos en una situación compleja, ¿sí? En la que nosotros tenemos un panorama un tanto desolador, obviamente a nivel industrial, a nivel social, este problema de salud que tenemos en el país, estimados colegas, nos está tocando principalmente desde la familia, ¿sí? Hasta el trabajo. Entonces, tienen que haber aquí un par de actitudes. O sea, ¿lo vamos a lograr? ¿Sí o no? Sí, lo vamos a lograr. Entonces, tenemos que ver maneras de poder encontrar las ventajas que requieren esta temporada. Yo pondré un poquito lo que hablaba el ingeniero Hernán Cabrera, ¿no es cierto? En este tiempo de crisis hay buenas oportunidades, él decía, y es verdad, ¿no es cierto? Hay buenas oportunidades, ¿por qué? Porque tenemos que tomar la ventaja. Cuando todo el mundo ha desacelerado, entonces tenemos que correr más rápido para tomar ventaja. Y esto es importante, se lo hace a nivel personal, a nivel empresarial, a nivel formativo, etcétera, etcétera, porque sabemos que el mundo no se va a parar. Ya en lo que es los países nórdicos, Holanda, Suecia, Alemania, ya la siguiente semana van a empezar la actividad industrial, no pueden parar más, China también, Estados Unidos las siguientes semanas. Entonces, y Bolivia no va a quedar exento de eso, vamos a tener que regresar a la actividad productiva, obviamente, con los cuidados y a precios muy costosos tal vez de contagios. Pero las oportunidades van a volver a aparecer, entonces lo que queda es adelantar, hacer las cosas para poder surgir. Y estoy seguro, estimados colegas, de que ustedes van a tener mucho éxito, pero lo que tienen que hacer es visualizar las oportunidades que se tienen al momento. ¿Qué se puede hacer al momento? ¿De qué manera podemos desarrollar? ¿Qué cosas tenemos que cambiar para que ahora nos favorezca? Por ejemplo, me parece muy bien que de parte de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia realicen este tipo de pequeñas charlas, ¿no? Que son algo más de análisis, un poquito motivacionales, de la parte técnica, etcétera, etcétera. Pero tenemos que abrir los ojos para ver las oportunidades que tenemos. ¿Sí? Entonces, eso es, yo creo, una obligación de parte de nosotros, distinguidos colegas, para poder seguir adelante. Muy bien, les agradezco mucho. Esta era la pequeña charla que yo tenía. Si tienen alguna consultita, con gusto, estimados estudiantes, estimados colegas, si no, terminaríamos la charla. ¿Sí? Adelante. Tienen ustedes la palabra o su participación. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias por su exposición. Bueno, muy interesante, igual todo lo que hemos aprendido y todo el conocimiento que nos ha compartido el día de hoy, muy pertinente también para este tiempo en el que, bueno, con seguridad muchas cosas van a ir cambiando y lo más importante creo que es el conocimiento que podemos tener respecto de eso. Vamos a tener un tiempo de preguntas, si es que podrían hacernos llegar sus preguntas ahora, por favor, les agradeceríamos a todos los que estén participando. Bueno, creo que no tenemos preguntas de los participantes. Sí, al parecer, estimada Micaela, no hay consultas. Bueno, pues... Acá, perdón, ingeniero, le leeré algo del ingeniero Marco Antonio Valdivieso. Dice, de acuerdo a la experiencia adquirida en el sector, ¿cuáles son las áreas que demandan mayor cantidad de empleados? Ya. Ok, bueno. A ver, comentarles lo siguiente. Cuando nosotros estamos hablando de operación y mantenimiento de plantas, la cantidad de personas
de técnicos que trabajan en la planta son los mínimos, o sea, son turnos de trabajo. Donde se requiere una mayor cantidad de profesionales son en los trabajos de ingeniería, procura y construcción de plantas, porque eso requiere un despliegue de profesionales muy importante de todas las áreas, ¿no? Del área de procesos, del área mecánica, de instrumentación, la parte civil, etcétera, etcétera, que se tiene. Ahora, en la industria petrolera, esto se mueve por ondas, ¿no? Ahí tiene temporadas en los países donde se realizan proyectos de construcción principalmente y luego ingresamos en periodos de operación. Pero el boom, como llamamos normalmente, va cambiando de país en país. En algún momento está en Bolivia, luego está en Perú, ha ido a Colombia, luego regresa, etcétera, etcétera. Pero esas serían las mayores oportunidades. Ahora, respecto a las especialidades como tales, ¿no es cierto? Hay que buscar en cada país. Tal vez yo les diría que las certificaciones ASME, por ejemplo, están muy requeridas. Por otra parte, lo que es el trabajo en reservorios está con alta demanda, especialmente ahora que vamos a comenzar con las actividades de perforación, lo que es el upstream, en la parte de reservorios es muy importante. La parte de procesos también siempre ha tenido su mercado, la parte de geología. Son pocos los geólogos y pocos los certificados que tenemos en Bolivia, ¿no es cierto?, para hacer los trabajos. Muy bien, aquí tenemos algunas consultas. A Sí, ver. adelante. Ya, gracias. Carlos Zabaleta, estimado Carlos, qué gusto. Qué gusto saludar. Nos hace una consulta, Carlos. ¿Cómo incidirá el teletrabajo o la tecnología digital en la industria petrolera para los profesionales? Bueno, yo creo que es el boom, porque va a cambiar. Por ejemplo, las actividades de ingeniería que antes se hacían presencialmente se pueden realizar por teletrabajo. Todo lo que es control de inventarios, producción, administración de la producción, todo puede ser por teletrabajo, ya ha cambiado eso. Y se van a abrir nuevas oportunidades de trabajo, aquellos certificados en el uso de nuevas tecnologías. Seguramente los siguientes 10 años van a pertenecer a aquellos que hagan la especialidad en lo que es computación, lo que va a ser neuromarketing y la parte de hidrocarburos, lo que son nuevas tecnologías de comunicación, etcétera, etcétera, van a aumentar, ¿no? O sea, va a haber bastante trabajo para ellos. Sí, así que, estimado Carlitos. A ver, Michael González nos pregunta, nos dice, ¿se espera una contracción del mercado laboral petrolero en Bolivia en los siguientes 10 a 15 años? Sí y no, porque siempre ha habido. A ver, les explico. Desde la década de 1930, de que ha sido el Standard Oil, luego después de la Guerra del Chaco, esta empresa fue nacionalizada, entre comillas, se creó YPFB, ha habido una contracción del mercado, pero ha habido un periodo de crecimiento durante la estancia del Standard Oil. Luego después cambió eso. Yacimientos tuvo un tiempo de trabajo importante, unos años, y luego después se nacionalizó nuevamente, ha sido nacionalizada por la Galp, privatizada por la Galp. Luego después de este periodo, nuevamente se ha nacionalizado, es decir, ha habido ondas. Tendríamos que averiguar después de la GALP, por ejemplo, vino el periodo de Hugo Banzer Suárez, entonces con plena vigencia de YPFB, y luego después vino la última nacionalización que se tuvo, ¿no? El año 2006, si no me equivoco. Entonces, en todas estas ondas que han habido en la historia del petróleo y del gas boliviano, han habido oportunidades y contracciones laborales. Entonces, uno tiene que ver en qué momento de la historia se encuentra y encontrar las oportunidades laborales para trabajar. ¿Sí? Es decir, esto no es una novedad, en todo el mundo se da esto. Entonces, hay que ver cómo es que en este momento yo puedo aprovechar las oportunidades de crecimiento laboral. Muy bien, que es presidente del Colegio de Ingenieros Petroleros de Bolivia. Ahora, Tomás nos consulta, ¿por qué en Bolivia las empresas subsidiarias lo requieren a los profesionales 5, 7, 10 años de experiencia
ya que los profesionales jóvenes no pueden obtener estos años de experiencia y cuál sería el camino a forjar para ello. Y muchas gracias. A ver, les comento que esta es una pregunta muy importante, la de Tomás, y es la que todo el mundo se hace a la edad que tiene. ¿Cómo ingresar a trabajar si no tengo experiencia? Porque para ingresar a trabajar me pide la experiencia. Es primero el huevo o la gallina, ¿no? ¿Cómo es que voy a lograr? Tal vez uno de los consejos más importantes es que logren ingresar a un proyecto, no importa cómo, ¿sí? Hasta pueden ingresar a trabajar en un proyecto, una actividad, como ayudantes, pasantes, no interesa. La cosa es que ingresen. Entonces, una vez que se encuentran dentro del proyecto o de la actividad, entonces ya ustedes pueden hacer conocer la calidad de su trabajo. Y una vez que los conocen un poco, normalmente se enrolan fácilmente a la actividad laboral que tienen. Esa ha sido una manera de ingresar muy común que hemos tenido en los últimos años y es una de las más efectivas para poder realizar, ¿no es cierto? Puedo ingresar, por ejemplo, si tenemos un proyecto de ingeniería que está realizado por la empresa, no sé, IS Energía para la refinería o Alberto Villarroel. Entonces, y presentar el currículum y decirles, bueno, quiero ingresar a trabajar, les voy a colaborar, yo necesito los certificados, no necesito el ítem necesariamente porque probablemente no les den a los que son nuevos. Otra cosa es con 10 años de experiencia, con 5, ¿no? Pero la cosa es que ingresen y luego les dan los certificados y ya han vencido el problema, ya tienen experiencia laboral y la siguiente vez es más fácil conseguir trabajo. Y así es una bola de nieve. La tercera es más fácil, la cuarta es más fácil, la quinta, la décima vez de proyectos, por ejemplo, yo les comento, estoy 25 años, si no me equivoco, en la industria. Ya en el currículum ya hay trabajos que hago que ya ni los agrego. Ya me dan el certificado, bueno, ahí está, ya, si tengo tiempo lo agrego, si no, ya no. ¿No es cierto? Entonces, el momento álgido, estimados colegas, es al principio. Ahí uno tiene que ser creativo, tiene que buscar contactos, tiene que ver el relacionamiento laboral del área, ver oportunidades, ingresar de alguna manera. ¿No es cierto? No importa que a uno no le paguen, eso decía mi papá, me comentó una vez, eso a mí no me importa, eso es lo de menos. La cosa es ingresar, porque cuando uno ingresa ya las oportunidades van a mejorar poco a poco. Entonces, muchos ánimos en ese momento, porque seguramente siempre hay alguien que les va a dar una mano al comenzar, como a todos. Todos han recibido una mano en ese momento, pero bueno, tienen que buscar, mandar currículums, enviar, contactar a la gente, ver en qué empresa tienen proyectos. Por ejemplo, un estudiante, recuerdo, me preguntó lo mismo hace un tiempo. Entonces él me dijo, ¿dónde puedo ir? Yo le dije, ve a tal empresa, porque ellos han ganado 2 proyectos de ingeniería, no tienen gente. Y fue a la empresa, presentó, no le dieron respuesta, llamó, después vio y lo llamaron para que ayude. ¿Por qué? Porque era mano de obra que necesitaban, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que tener una idea clara dónde va a ir a solicitar. A ver, aquí Jocelyn Alcón nos dice, ¿el cambio de gobierno tiene alguna repercusión en el ámbito laboral petrolero? Sí, no, porque básicamente nosotros los del área técnica no estamos tan dependientes del aspecto político, digamos, ¿no es cierto? Pero para la gente que está comenzando del área técnica, digamos, yo pienso que todos los gobiernos y todas las alternativas que se puedan presentar tienen oportunidades. Lo que hay que hacer es buscar. ¿Sí? Por ejemplo, los que quieren conseguir trabajo tienen que averiguar dónde se están realizando los proyectos ahora, qué proyectos se están licitando, qué empresas se van a presentar, cuáles son las perforaciones que se tienen programadas, ir buscando quiénes son los encargados, quiénes van a estar a cargo de las gerencias, la parte técnica, la jefatura de área, es decir, la parte de especialidad, los fiscales, y buscar los contactos. ¿Sí? Una vez que buscan los contactos, envían currículum, establecen la relación, le van haciendo un trabajo de ventas a su profesión. ¿Sí? Para terminar, les comento algo que leí, por ejemplo, en el libro Padre Rico, Padre Pobre. En realidad es un libro de otro tipo que tiene otra orientación, pero ahí este señor Robert Kiyosaki, que es un exitoso autor, motivador, ¿no es cierto?, que va al tema de finanzas, ¿eh?
Entonces una excelente escritora se le acercó al autor y le dijo, ¿qué puedo hacer para vender mis libros? Porque yo escribo muy bien, tengo unas premiaciones muy importantes y las quiero hacer conocer, pero no tengo el nivel de aceptación y de ventas que quisiera. Entonces, Robert Kiyosaki cuenta en su libro Padre Rico, Padre Pobre, le dijo, lo que usted tiene que hacer es tomar un curso de ventas. Y la señora, la autora, la escritora se molestó, se enojó. Entonces ella dijo que no, ¿cómo era posible? Que ella no iba a caer a tener que realizar un curso de ventas para vender lo que ella había escrito. ¿No es cierto? Y el otro decía, bueno, es por ese motivo que no vende. Entonces, nuestra profesión es de ese tipo. Hemos hablado de las habilidades blandas, ¿no es cierto? Si uno quiere ser marinero, tiene que parecer marinero. Si uno está muy positivo y ve las oportunidades, realiza el seguimiento a los contactos, a las personas, envía correos, establece relaciones, etcétera, seguramente va a encontrar trabajo muy rápido. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque tiene motor propio. Pero si uno no hace nada, por ejemplo, si en la pandemia que nosotros tenemos, estimados colegas, no tenemos ninguna actividad, obviamente no vamos a tener oportunidades, ¿no es cierto? Muy bien, no sé si tienen alguna Eh, consulta adicional. sí, gracias, ingeniero. Bueno, llegaron preguntas al espacio de preguntas y respuestas. Hugo Lams dice, estimado ingeniero, una consulta. ¿Usted cree que es rentable actualmente abrir una empresa instaladora? Sí, yo pienso que sí. ¿Saben por qué? Porque sucede lo mismo que las empresas de ingeniería. Siempre hay un cambio. O sea, cuando pasan los años, las empresas van cambiando. No se olviden que por efecto de esta crisis, muchas de las empresas probablemente dejen la actividad porque va a haber un periodo de desaliento en lo que están haciendo. ¿No es cierto? Entonces, algunas empresas van a aprovechar para ganar el mercado de las otras empresas. Les voy a dar dos ejemplos. Por ejemplo, en el área de ingeniería, hay empresas que ahorita están con una carga laboral, es decir, varios profesionales que están parados y no tienen proyectos y que se están desgastando terriblemente en todo lo que son sueldos, salarios y pasar la crisis. ¿Sí? Entonces, obviamente, no están con capital, probablemente van a tener problemas. Hay empresas de ingeniería que tienen 70 ingenieros, imagínense lo que es mantener toda la estructura, ¿no es cierto? Que se requiere. Entonces, pero cuando salgan las licitaciones, estas empresas van a estar desesperadas de lograr un trabajo, digamos, un proyecto, pero hay otro tipo de empresas que no tienen esa carga laboral, que tienen menor número de empleados o que además de vivir de la ingeniería, vivían de otra actividad adicional que todavía les ha generado recursos. Por lo tanto, ahorita ellos tienen dinero para invertir, la boleta de garantía, tienen los profesionales clave necesarios, etcétera. Entonces va a haber un desplazamiento de estas empresas que están en mala situación por otras nuevas. Entonces, eso yo pienso que es un hecho, porque yo lo he visto personalmente. Hay empresas que están mejor, que están robustas para enfrentar esta etapa, porque de alguna manera han tenido un paraguas, digamos, financiero que les ha cubierto o han tenido algunas actividades que han podido prever, digamos, este problema y van a ingresar. De que van a cerrar empresas, yo creo que sí, pero van a abrir empresas también y las cosas así van a cambiar, ¿no es cierto? Gracias, ingeniero. Le preguntan, ¿qué tan difícil cree que sea conseguir empleo para un ingeniero petrolero junior? ¿Y cómo recomendaría comenzar con la vida laboral una vez que las actividades se reinicien? Bueno, el consejo que yo les daría, estimados jóvenes, busquen al trabajo. El trabajo no les va a buscar a ustedes. Es decir, hagamos lo correcto. Digamos que luego de pasada la crisis, van a haber varios proyectos, actividades a realizarse, por elegir, en YPFB Chaco. Hay que averiguar. Lo primero es eso. En YPF Chaco va a proseguir el traslado de la planta de aminas de Carrasco, sí, lo más seguro. En YPF Refinación se tienen los proyectos de Nurasi, va a estar el proyecto APGLP, va a estar el proyecto de alivios de los tanques de isomerado, es decir, yo les hablo un poco de memoria de las cosas que sí van a ir. Un profesional tiene que tener un conocimiento, no puede no saber, ¿no?, qué va a pasar.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Al saber los proyectos que van a ir adelante por su prioridad, hay que definir las empresas que van a estar a cargo, ¿no es cierto? No sé, APGLP, por decir una empresa, Kaiser Servicios, hay gente ahí, no sé, IS Energía, etcétera. Entonces, hay que enviar la documentación. Al principio probablemente no tengamos la capacidad suficiente de exigir, por decir, ah, no, yo quiero un seguro, quiero sueldo de primer nivel y etcétera, porque probablemente las empresas no lo hagan, o sea, si están ingresando, si son juniors, obviamente, son como esponjas que más que todo van a aprender ustedes, ¿no es cierto? Ya a los 10 años van a aportar, digamos, eso es un poco más, eso es diferente. Entonces, hay que buscar a los contactos, es decir, quiénes están en las empresas estratégicas, qué personas, qué expositores, qué profesores, qué conocidos, o sea, por eso uno se hace de un ámbito laboral, ¿no es cierto? Entonces, buscar a las personas, contactarse mediante vía telefónica, de WhatsApp, es decir, de una manera muy sutil hacer un trabajo de ventas. Es decir, enviar, ingeniero, le comento que tengo el currículum, ¿no es cierto? Le envié el currículum para que usted tenga la gentileza de tomarme en cuenta si es que requiriera para el proyecto tal y tal y tal y tal. ¿No es cierto? Y hacen eso con varias. Y van a tener respuesta de unas cuantas. Y de alguna de ellas, alguna va a salir. Es decir, tienen que hacer un trabajo dirigido. Lo que no se aconseja es que envíen currículums a cualquier lugar y no saben si van a tener trabajo. Quién sabe, envían a una empresa que no tenga actividad, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser un trabajo dirigido y un trabajo de ventas más que todo el que hay que realizar todos, ¿no? Todos estamos en lo mismo y seguramente va a ser la solución. Adelante, por favor, si hay alguna pregunta. Gracias, ingeniero. Bueno, José Moisés Paco dice, ¿cómo determino mi pretensión laboral? ¿En base a alguna capacidad técnica o solo debe ser aspiración personal? Eso es muy importante, la parte de la negociación. Todo depende del pecador, como dicen entre comillas, ¿no? En realidad, vean la empresa a la que van a solicitar trabajo y determinar su pretensión salarial. Tienen que tener una idea del rango, digamos, en el que más o menos ustedes van a ingresar al empezar a trabajar. De tal manera que su pretensión salarial no sea tan alta que no los tomen en cuenta o no sea tan baja que tampoco los tomen en cuenta. Entonces, normalmente en Bolivia, digamos, dependiendo de los años, ¿no? Una persona que tiene unos 5 o 7 años estará en el rubro petrolero hablando de unos de 12,000 a 18, digamos. Alguien que tiene de 0 a 5 años está hablando desde 5, 4 hasta 8,000 bolivianos. Eso es lo que se gana. Ahora, uno es que tiene especialidad, digamos, les hablo de una específica. A los inspectores, hazme 8, División 1, División 2, los dos que conozco, esos ganan hartísimo, ¿no? Los trabajos que realizan cuestan $10,000, que los hacen en 2 días, o sea, es carísimo, pero ya es otro tema de especialidad. Pero a modo general, digamos, va por ese rango. Tienen que ustedes averiguar cuál es el rango en la empresa donde están solicitando, de tal manera de no salir del margen. Pero al principio yo pienso que no es relevante cuánto uno gana, sino más bien las oportunidades que se generan. Porque luego de 25 años de experiencia, jóvenes, y de mucha charla con los colegas, alguna vez hemos concluido lo siguiente, que en realidad el trabajo siempre te da oportunidades de vivir, pero tus actividades adicionales en las que tú realizas trabajos profesionales independientes, probablemente la independencia te dé mayor certeza para enfrentar al futuro, es decir, que tengas empresa propia, que tengas una actividad, porque al final de cuentas una de los objetivos que busca el profesional es algún día especializarse, algún día ir solo, ¿no es cierto?, en el emprendimiento de su empresa, de su actividad, de su institución. Muchas Así es. gracias, ingeniero. Muchísimas gracias. Y bueno, agradecerle de parte de la CIP Chuquisaca y queremos dar hoy día también la bienvenida al ingeniero Juan Vargas Canales, que es el presidente de
de la CIP Departamental Chuquisaca quiere darle también los saludos. Bueno, recordar a todos que el directorio de la CIP Chuquisaca, a la cabeza del ingeniero Juan Vargas Canales, ha gestionado todo este momento o estos seminarios web para que podamos seguir aprendiendo. Ingeniero Juan Vargas. Muchas gracias, Micaela. Muy buenas tardes, muy buenas noches ya. Permítame saludar al ingeniero Antonio Calle, destacado profesional petrolero, cochabambino. De la misma manera, saludar al ingeniero Marco Antonio Valdivieso, el presidente del Colegio de Petroleros de Chuquisaca. Igualmente, saludar al ingeniero Carlos Zabaleta, presidente del Colegio de Ingenieros Petroleros de Bolivia. De igual manera, saludar a todos los ingenieros que han estado siguiendo la transmisión a través de la plataforma Zoom, a través de la transmisión en vivo por Facebook Live, promoviendo que el ingeniero se capacite pues desde casa. El ingeniero, a nombre del directorio, a nombre de la Sociedad de Ingenieros de Chuquisaca, a nombre de los ingenieros de Bolivia, estudiantes inclusive, felicitarle por su excelente presentación en su tema, cómo triunfar profesionalmente en el área de hidrocarburos en Bolivia. Agradecerle, ingeniero, por la información que nos ha compartido, que nos va a permitir pues tomar acciones inmediatas para aprovechar este momento de crisis. De la misma manera, agradecerle por habernos apoyado en calidad de expositor en esta jornada, en este tema muy interesante que ha sido que ha reunido la expectativa que estaba prevista. Una vez más, a nombre del directorio, ingeniero Marco Antonio, agradecerle muchísimo por el apoyo que nos ha dado. Estamos seguros que ha habido una respuesta de parte de todos los colegas que son relacionados al área de los hidrocarburos. Desde la CIP Chuquisaca, bueno, un abrazo. Muchísimas gracias, distinguido ingeniero Vargas. Un placer de saludarle. Muy gentiles por haberme invitado a esta charla y haber compartido estos momentos con ustedes. Agradecer también a la ingeniera Micaela, al ingeniero Valdivieso, especial al ingeniero Zabaleta también, por la oportunidad, y estamos a la orden para cualquier cosa que se pueda necesitar. Un gran abrazo, que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias. Usted pues, ingeniero, muchísimas gracias. Micaela. Bueno, agradecer a todos los presentes, recordarles que este lunes tenemos también un tema muy importante y concluimos el 30 de abril igual, tenemos temas para ingeniería en sistemas, ingeniería ambiental, ingeniería eléctrica. Ahí tenemos el calendario de la siguiente semana. Están todos invitados. Estamos preparando y queremos concluir de manera exitosa este tiempo y que realmente hayamos aprovechado todos. Un gran saludo para todos ustedes y que tengan un excelente fin de semana. Hasta el lunes, seguimos capacitándonos en casa. Buenas noches.